Muy buenas tardes, son las 18 horas, casi en punto, así que vamos a comenzar. Acá estamos en la parroquia de Villa del Libertador, Nuestra Señora del Trabajo, y para esta hora de reflexión hay todo un grupo de colaboración, porque estas cosas no las sé hacer solo. Está el padre Juan Pablo, que lo conocen aquí, él está oficiando como de técnico, y otras dos personas una es María Fernanda y César Nacho, que ellos van a colaborar con la lectura, ¿sí? Para hacer un poco ágil la lectura de los textos. Vamos a tener mucha lectura de textos y por eso la colaboración de ellos es muy importante. Bueno, esta es la segunda reunión de este temario que hemos llamado Biblia y Coronavirus. La semana pasada trabajamos sobre todo el relato del sacrificio de Isaac, un texto difícil de analizar. Quienes escucharon recordarán que el problema que tuvo Kierkegaard con ese texto y empezó a reelaborarlo, son temas complicados. El de hoy no es menor, el problema es el diluvio. Todavía en la catequesis, alguna catequista me comentaba ayer, todavía en la catequesis se leen los relatos del diluvio, o se cuenta el relato del diluvio en la catequesis, y por allí los pibes terminan impresionados, impactados, así que el catequista debe saber bien cómo explica este relato, porque puede quedar una sensación negativa, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar de este tema. Antes de arrancar, yo les voy a recordar que en mayo voy a comenzar un curso de 5 meses sobre el Evangelio y los Salmos, va a ser por Skype, ¿sí? Ya hay 3 grupos completos, son grupos de 15, quedan 5 espacios para el último grupo, viernes de 19 a 20:30. A quien le interesa, después se comunica vía Facebook o el mail y vemos cómo se puede incorporar. Pero eso va a comenzar en mayo. Hecha esa invitación, estas fotos de hoy se logró fotografiar el coronavirus que está circulando aquí en Argentina, ¿no? El tema grave, si los hay. Bueno, y me pareció bien comenzar con el testimonio de alguien que sufre. Es fácil hablar sobre el sufrimiento, pero escuchar a alguien, el testimonio de alguien que sufre es muy distinto. Entonces nos ha parecido bien convocarlo a Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, todos saben que es un intelectual muy importante, además tuvo roles muy importantes en nuestro país, autor de un par de novelas muy importantes, Solero de Tumba, El Túnel, una menos conocida que es El Abadón, bueno, y un escritor de todo, o sea que antes de ser escritor fue un gran científico, abandonó el mundo de la ciencia y pasó al mundo de la literatura, ¿no? Bueno, don Ernesto Sábato fue toda su vida exprofeso ateo, fue ateo de toda la vida. Probablemente en el ocaso de la vida él se reencuentra con el cristianismo, él se hace amigo de un cura brillante, el padre Hugo Mujica. Hugo Mujica es un intelectual argentino, vive, es uno de los grandes estudiosos de Heidegger y es poeta, y Sábato iba casi todos los días a misa con el padre Mujica porque lograban dialogar mucho sobre Dios. Y Mujica tiene varios artículos donde habla en qué medida se puede hablar del Dios de Sábato. Bien, bueno, la cuestión es que a Sábato se le muere un hijo mayor. El hijo trabajó en el Ministerio de Cultura en tiempo de Alfonsín, o sea que ya era una persona mayor, pero bueno, era su hijo, se muere en un accidente que no interesa ahora describirlo, y bueno, muere de un accidente, esto le cambia la vida, es el hijo de él, Jorge, y en 2 libritos, los 2 últimos libritos, La Resistencia y El Día del Fin, él cuenta algo, y yo en estos libritos he tomado el testimonio de él, el relato de él, me parece que es profundo, su nombre que fue siempre ateo, y entonces la muerte lo pone en presencia en el misterio que realmente a él le va a cambiar la vida. Entonces vamos a ir leyendo algunos textos. Desde que Jorge ha muerto todo se ha derrumbado.
y pasados varios días, no logro sobreponerme a esta opresión que me ahoga. Como perdido en una selva oscura y solitaria, busco en vano superar la invencible tristeza. Cuanto antes de que este desastre ocurriera, en momentos de depresión pasaba horas en mi estudio de pintura, trabajando en algún cuadro hasta que la desolación se iba. Pero ahora el tiempo se ha detenido, la angustia permanece y me siento abandonado en el inconmensurable desierto de estas 4 paredes. La tarde desaparece imperceptiblemente y me veo rodeado por la oscuridad que acaba por agravar las dudas, el descreimiento de un Dios que justifique tanto dolor. Los tonos de la tarde me invaden con extrañas presencias que antes no percibía. Ya los cantos de los pájaros son otros, o ninguno. Una luz crepuscular se derrama sobre cada objeto, como si los elevara a una realidad nueva ahora, transfigurada por el sufrimiento. Hago una interrupción, incorporo acá un texto de Mario Benedetti. Fíjense, las cosas son según el dolor con que se mira. Conocemos el dicho de otra forma, ¿no? Las cosas son no según el color, según el dolor con que se mira. Por eso el dolor puede transfigurar, puede cambiar nuestra manera de mirar, de pensar y de ser. Sobre mi escritorio puse una fotografía de Jorge y ahora lo miro. Lo miro con la añoranza de un abrazo que me parte el pecho. ¿Cómo querría volver hacia atrás el tiempo? ¿Cuándo acabará este peso agobiante y absoluto? El pensamiento se me hunde en el desgarro. ¿Hacia dónde se han vuelto ahora las palabras? Daría todos mis libros, qué pobres, qué ridículos, qué precarios, qué inválidos, que nada al lado de esta pérdida. Y daría mi prestigio, ese prestigio que tanto pongo entre comillas, y los honores y las condecoraciones por recuperar la cercanía de Jorgito. Caminando por esta casa que en otro tiempo todos compartimos y en la que hoy deambulo perdido, me he detenido, Jorgito, ante tu retrato. Lentamente he mirado uno a uno los rasgos de ese niño de 10 años que yo llevaba de la mano, creyendo que para siempre estaría junto a mí. Y entonces, a través de las arrugas y de las lágrimas, fui recreando aquel tiempo ya ido, pero tan añorado y sagrado. Nunca he sufrido tristeza igual. En este atardecer de 1998, continúo escuchando la música que él amaba, aguardando con infinita esperanza el momento de reencontrarnos, en ese otro mundo, en ese mundo que quizá exista. Cuando murió Jorge Federico, la concepción que tenía del tiempo resultó inválida. Ya no fue vertiginoso su pasar, ni agobiante su pasado. Todo quedó suspendido en un vacío desgarrador. En mi imposibilidad de revivir a Jorge, busqué en las religiones, en la parapsicología, en las habladurías esotéricas, pero no buscaba a Dios como una afirmación o una negación, sino como una persona que me salvara, que me llevara de la mano como a un niño que sufre. Lo que antes había leído con juicio crítico, ahora lo absorbía como un sediento. ¿Cuántas veces, hundido en negras depresiones, en la más desesperada angustia, en el acto creativo, había sido mi salvación y mi baluarte? Creí entonces en Babacé, cuando dijo que al sufrir aprendemos una alquimia que transfigura en oro al barro. La desdicha en privilegio. Pero la ausencia de Jorge es irreparable. Supe que ninguna obra nacida en mis manos me podía aliviar, y me pareció hasta mezquino que intentara distraerme, o aún pintar
o escribir algo? No sé, sí puedo decir que el tiempo de mi vida se quebró, que después de la muerte de Jorge ya no soy el mismo, que he convertido en un ser extremadamente necesitado, que no para de buscar un indicio que muestre esa eternidad donde recuperar su abrazo. El texto este está tomado de Antes del Fin, uno de los últimos libros que escribe Ernesto Sábato. Bien, entonces el testimonio de alguien que sufre, ¿no? Que anda añorando recuperar un abrazo, ¿no? Que anda buscando a alguien que lo salve de esta desgracia. Bien, voy a continuar con otros testimonios más breves. Un clásico es Dostoyevsky, un ruso, autor de obras muy importantes de la literatura universal, y la más importante probablemente de él es la de los hermanos Karamazov, donde se cuenta la historia de una familia, y transcribí brevemente un diálogo. Se encuentran dos hermanos, Iván es un no creyente, hermano mayor, y Alyosha es un seminarista. Y bueno, Iván, para demostrarle a Alyosha que en Dios no se puede creer, le narra sucedidos, cómo se mata a niños inocentes, cómo se violenta a mujeres indefensas, y después que le narra, esto está en el capítulo que se llama La Rebelión, se produce este brevísimo diálogo en donde habla Iván. Según mi concepción euclidiana, solo sé una cosa: existen sufrimientos sin que haya culpables. Mi bolsillo no me permite pagar una entrada tan elevada, así que me apresuro a devolver mi billete. Y no es que yo no conceda valor a Dios, Alyosha, pero le devuelvo respetuosísimamente la entrada. Si vivir supone aceptar, ¿sí?, que es posible que mueran inocentes, dice, yo no pago la entrada, yo no quiero jugar ese juego, ¿no? El otro testimonio también muy breve es la famosa La peste de Camus, es un clásico, con un detalle. Acá van a discutir un médico, en la obra de Camus, el médico es un ateo y que está tratando de salvar gente que se está muriendo de la peste, y tiene discusión con un sacerdote que todos los domingos hace homilías, y el sacerdote en general dice que de algún modo Dios envió estas pestes para sanearnos de otros males. Entonces el breve texto es una pequeña discusión que tiene el médico no creyente con el sacerdote. No, padre, lo dejo. Tengo otra idea del amor y rechazaría hasta la muerte amar una creación en la que los niños son torturados. Otra vez, ¿no? El sufrimiento de los inocentes como una objeción a la existencia de un Dios que además pretende presentarse como un Dios bueno. Muy breve, un poeta español, Manuel Alcántara, otro texto muy duro y que hay que saber escuchar. No digo que sí ni que no. Digo que si Dios existe, me debe una explicación. Bien, y ahora presento a Romano Guardini. Este es uno de los grandes teólogos de la mediados del siglo XX, gran teólogo, ¿sí? Romano Guardini, y hay una anécdota, un amigo de él, periodista, después comentó el último diálogo que tuvo cuando se está muriendo ya Romano Guardini, y este que ha sido su alumno, su discípulo, lo va, lo visita y nos cuenta este brevísimo diálogo. En este caso lo voy a leer yo, y acá está hablando Romano Guardini, está en el lecho, se está muriendo, a las pocas semanas muere. Es uno de los grandes intelectuales del cristianismo, de la Iglesia Católica, ¿no? Y dice así, está hablando el periodista, me dijo que el día del juicio no solamente sería interrogado, se supone por Dios, el juicio final, Dios nos va a interrogar, dice, sino que él también a su vez le haría preguntas a Dios. O sea, en el juicio final no solo Dios me va a preguntar qué he hecho, sino que él dice, en el juicio final yo también le voy a preguntar a Dios qué ha hecho. Y continúa, esto es Romano Guardini, dice, y me dijo que esperaba que un ángel
No le negaría la respuesta verdadera a la pregunta que ningún libro, ni siquiera la Biblia, ningún dogma, ni siquiera la enseñanza del magisterio, ninguna teodicea o teología, ni siquiera su propia teología le habían podido responder. La pregunta era esta: ¿por qué Dios estos terribles rodeos en el camino de la salvación? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? Lo digo con mis palabras. Romano Guardini, en el juicio final, le decía: ¿no se te ocurrió otra idea menos triste, menos dolorosa? ¿Por qué tanto sufrimiento para que la humanidad se salve? ¿No pudiste tener mayor imaginación y omitirnos este terrible viaje? Bueno, una pregunta que le haría a Romano Guardini. O sea, ven, no es que los ateos se cuestionan ante el sufrimiento. Cualquier ser humano normal se plantea seriamente el problema del sufrimiento de los inocentes, ¿no? Y esto es tan importante. Ahora les voy a citar un texto del Concilio Vaticano II, se llama Gaudium et Spes, es uno de los... El Concilio Vaticano II es lo que regula la teología actual del pueblo de Dios. Y acá hay un texto muy importante, hablando sobre los ateos. Ustedes piensen en Sábato, Manuel de Alcántara, piensen en toda esta gente que estamos viendo nosotros. El texto es literal. Dice así: en la génesis del ateísmo, o sea, en los orígenes, en el comienzo, pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado, más bien que revelado, el genuino rostro de Dios y de la religión. O sea, el ateísmo, según los historiadores, no es un hecho originario, parece que no. En los pueblos primitivos no se encuentran experiencias colectivas de ateísmo, casi que no se encuentran. Es un fenómeno muy moderno como fenómeno colectivo, y que tiene que ver con el occidente, que tiene que ver con el cristianismo. Entonces, lo que está reconociendo la Iglesia es que el origen del ateísmo, nuestra mala forma de presentar y de hablar a Dios, tiene muchísimo que ver. Ahora me acuerdo de memoria una frase de Saramago también, solía definirla así: yo soy un ateo hormonal. Bueno, José Saramago, uno de los grandes intelectuales, muerto hace poco, él decía: yo soy ateo producto de los cristianos. O sea que el cristianismo es una fábrica, es una gran madre que anda pariendo ateos. ¿Por qué? Y porque habla mal de Dios, ¿no? Entonces, bueno, este es un texto del Concilio Vaticano II, ¿no? Pero para que veamos que esto no es externo a la Biblia, les voy a recordar, nosotros tenemos en la Biblia el libro de Job, y Dios permite que a Job se le manden males, y entonces Job, que es un hombre bueno, justo y piadoso, no entiende cómo él, siendo un hombre inocente, solidario con los pobres, con los huérfanos, las viudas, los ancianos, no entiende por qué Dios permite que se le mande estos males. Entonces vamos a ver ahora, Job, esto ya es la Biblia, no son autores externos de la Biblia. Vamos a ver cómo el texto bíblico también, en nombre de Job, interroga a Dios, lo cuestiona y lo discute a Dios. Son varios los textos, ¿sí? ¿Cómo es posible que vivan los malvados y que aún siendo viejos se acreciente su fuerza? Su descendencia se afianza ante ellos, sus vástagos crecen delante de sus ojos, sus casas están en paz, libres de temor, y no los alcanza la vara de Dios. Todo es igual, por eso digo, Él extermina al íntegro y al malvado. O sea que si extermina al bueno y al malo, quiere decir que no hay justicia, ¿no? Le tengo temor, reflexiono y tiemblo ante Él. Dios me ha quitado el ánimo, el Todopoderoso me ha llenado de espanto, porque no son las tinieblas las que ni tampoco la oscuridad que cubre mi rostro. Diré a Dios: ¿es un placer para ti oprimir, despreciar la obra de tus manos,
y favorecer el designio de los malvados? ¿Acaso tienes ojos de carne? ¿Ves tú las cosas como las ven los hombres? Para que estés al acecho de mi culpa y vayas en busca de mi pecado, aún sabiendo que no soy culpable y que nadie puede librar de tu mano. ¿Por qué Dios aflojó mi cuerda y me humilló? Él me toma de la ropa con gran fuerza, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me ha arrojado en el fango y me asemejó al polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me respondes. Me presento y no me haces caso. Te has vuelto despiadado conmigo. Me atacas con todo el vigor de tu mano. Bien, ahí ven ustedes un testimonio bíblico, Job, que no puede entender que Dios no haga algo ante tanto sufrimiento. Acá tienen una foto de Borges, en donde da una larga charla sobre Job. Borges ha dicho en esa conferencia que probablemente el libro de Job sea el libro más bello de la literatura universal, dice, por encima de Shakespeare, de Homero, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es Borges, ¿no? Y tiene un breve texto bastante duro, pero que hay que escuchar. Entonces, recuerden, ¿cuál es el tema de Job? Job es un hombre bueno, pero el diablo le pide a Dios que lo permite ponerle trampa para ver si Job es tan bueno como se decía, o que Job es bueno solo porque Dios lo bendice. Y entonces resume esta idea Borges. Entre este mísero judío, Job, pobre y ansioso de la muerte, se quiere morir porque es tanto lo que sufre, y un Dios feroz que se divierte en la eternidad de su hastío, Satanás, el ángel sombrío, se alza divinamente fuerte. Claro, uno parece que Satanás es más bueno y más justo que el mismísimo Dios. Bueno, una expresión dura a la cual algunos no estamos acostumbrados, pero cuando alguien lee la Biblia saca estas conclusiones. Estamos hablando de Sábato, de Borges, estamos hablando de gente muy importante. Miren la observación. Los grandes intelectuales leen la Biblia, bueno, también sacan sus conclusiones, ¿no? Bien, y hecho toda esta primera parte, algo literario, ahora sí vamos a entrar al texto que nos interesa, que es el relato bíblico, el relato sobre el diluvio. Está en el libro del Génesis, capítulos 6 al 9. Lo primero que me debe llamar la atención es lo largo que es. En la Biblia no hay libros, relatos tan largos. 6, 7, 8 y 9. ¿Cuándo se escribe esto? No sé si aparece en el mapa, ven que está Babilonia. En el siglo VI a.C., los babilonios destruyeron el pueblo de Dios, el templo, llevaron al pueblo de Dios cautivo a Babilonia, los pocos sobrevivientes, y cuando estuvieron allá se encuentran con que Babilonia, bueno, ahí son esclavos, están reducidos a la nada, y se encuentran que ahí había, el templo de Israel tenía 3 pisos, allá los templos tenían 7 pisos. Allá había calles empedradas. Bueno, ustedes saben que Babilonia, en la actualidad, fue la madre de la cultura y de la civilización. Todo lo que algún día vamos a aprender ya se sabía en Babilonia. Claro, cuando llegan los judíos, un pueblo pobre, allá es como hoy cuando llega un cordobés a Miami y se deslumbra por los edificios, los autos. Bueno, estos, claro, templos impresionantes y sobre todo una teología brillante. Todavía no se había empezado a escribir la Biblia. Entonces, acá encuentran con grandes teólogos, los babilonios tenían una gran teología de un Dios creador, etcétera, etcétera, y tenían textos extraordinarios. Nosotros les llamamos mitos, pero para ellos eran sus Biblias, y son tan importantes que el pueblo de Dios quedó muy impactado con esos libros, nos hemos apropiado de esos relatos y tienen mucho que ver, son una gran fuente de inspiración de los relatos bíblicos nuestros. Entonces, me adelanto a una conclusión. El relato del diluvio, el relato de la creación, el relato del diluvio no son un invento de la nada del pueblo de Dios.
está fuertemente impactado e inspirado en estos mitos babilónicos, ¿no? Antes de entrar al texto, como en todas las culturas, los relatos, hoy en día se han encontrado antiguos textos sagrados, 122 relatos de diluvio. O sea, no es la Biblia el único relato del diluvio, ni los mesopotamios, ni los griegos, ni los chinos. No, hay 122. O sea que todo pueblo que se precia tiene un relato de diluvio, ¿no? Ahora, lo interesante es que en todas las mitologías, los relatos de diluvio están vinculados a la creación. Y en la Biblia también. Por eso tengo que decir media palabra sobre la creación. ¿Cómo comienza la Biblia nuestra? Génesis 1 dice así: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La palabra crear es una palabra que se inventa en el siglo VI. Claramente estamos en el cautiverio en Babilonia. Crear significa hacer algo de la nada. En este caso los judíos eran nada en Babilonia. Entonces el desafío es este: Dios podrá crearse un pueblo a partir de los que son nadie, que son nada. Así comienza el Génesis. Y continúa el versículo 2. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Ven el soplo, que es el espíritu, una expresión ambigua, a veces el espíritu de Dios, a veces solo el viento, pero Dios va a soplar las aguas para que aparezca la tierra seca. Y con la tierra seca el hombre va a poder hacer pie. En el salto al versículo 7, donde se cuenta cómo Dios crea el mundo. Y dice: hizo el firmamento, el cielo, que yo me imaginaba como una bóveda, un tinglado, ¿sí? Bien firme. Hizo el firmamento y separó las aguas que están debajo, el mar, las aguas de abajo, el océano, las aguas de abajo para todas las culturas del Oriente antiguo, y la Biblia es segurísimo. Ahí estaba el mal, ahí estaba el diablo, ¿sí? Caer al mar era caer a la muerte. Cuando en los evangelios se dice que Jesucristo camina sobre el mar, no se está diciendo que es más habilidoso que Copperfield. No es que sabe hacer truco Jesús, sino que ha vencido la muerte, ha vencido el mar. Bueno, ¿cómo Dios ha creado el mundo? Separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de arriba son buenas, y cuando llueve Dios permite que llueva, y las aguas de abajo son malas. Entonces Dios es un Dios ordenador, separa las aguas buenas de las aguas malas para que aparezca lo seco. Fíjense, ahí tienen esa diapositiva, se puede ver cómo el autor sagrado, cómo pensaba la Virgen María que era el mundo, cómo pensaba Jesús y Pablo que era el mundo. Así, es una cosmología antigua, ¿ven? Ahí está, arriba está la bóveda celeste, ahí colgaban las estrellas, la luna, el sol. Están las aguas de arriba superiores, ¿sí? Después abajo te ven las aguas inferiores, el mar. ¿Qué sostenía la tierra? No se sabía. Algunos decían que algunas columnas, otros decían que algunos elefantes. Bueno, pero esto es lo que más o menos la Biblia, toda la Biblia, de la primera a la última página, así imagina el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo crea Dios? Separando las aguas de arriba de las aguas de abajo para que uno pueda ser firme. Fíjense, otro ejemplo. Cuando Dios los libera a los israelitas de Egipto y van a cruzar el Mar Rojo, miren cómo se describe la liberación de Egipto. Ustedes conocen el relato. Vienen las 10 plagas, Dios los libera, empiezan a huir, van huyendo hacia el mar y, claro, se encuentran con el problema del mar y atrás vienen los soldados egipcios, o sea que quedaron entrampados. Y dice el libro del Éxodo 14:21, el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. O sea, cómo Dios libera a los israelitas con un viento que corre las aguas del mar y así pueden pasar los israelitas. Entonces, el viento es importante para que corriendo el mar pueda haber tierra firme y puedan huir. Noten que acá estamos vinculando relato de creación con relato de liberación. También si leemos el libro de Josué, no lo voy a leer, pero más o menos dice lo mismo. Van a cruzar el río de Jordán. En este caso no es el viento, es el arca de Yahvé. Los sacerdotes tienen el arca de Yahvé sobre el agua y entonces así el agua bajó
y pudieron caminar porque encontraron el suelo seco. Entonces, bien, tenemos un salmo famoso, el Salmo 51, se reza todos los viernes, en donde, miren, usa la palabra del Génesis, la creación. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Ven? Creación, viento, agua, son terminologías que están todas juntas. Fíjense, los cristianos conocemos el bautismo de Jesús, ¿ven? Que está el agua y está el espíritu, ¿no? El viento, ¿no? Bueno, o sea que acá hay una terminología fundacional, creacional, liberadora. Esto es clave para comprender de qué habla el diluvio. El diluvio está narrando, somos esclavos en Egipto, somos nada en Egipto, pero Dios va a aparecer y va a soplar con el viento, correr las aguas, vamos a hacer pie firme y nos vamos a liberar. Ya casi que con estos elementos podemos decir cuál es uno de los mensajes centrales del relato del diluvio. Tengo otra cita del Evangelio de Juan, si fueron a misa ayer, se leyó este texto cuando Jesús habla con Nicodemo y Jesús le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es otra vez agua y viento, ¿no? Bueno, entonces, ahora volviendo a nuestro relato, acá yo me hice una pregunta, ¿por qué es tan largo este relato? Capítulos 6, 7, 8 y 9. Bueno, tenemos que saber que el relato original nuestro, el de la Biblia, el relato original es un invento de los babilonios, el Gilgamesh. Es bien largo, lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar, pero es bien largo. O sea que el relato bíblico nuestro, el relato del diluvio, no es un invento del pueblo de Dios, sino que cuando estuvimos cautivos nos gustó, nos apropiamos de ese texto, pero hicimos algunos correctivos, algunos añadidos. Entonces hay una primera relectura o añadido, lo hace un autor, yo le pongo el nombre de T, significa sacerdotal, pero después hay otro añadido, otra corrección, una segunda reelaboración, que un autor que los biblistas le llaman deuteronomista. Entonces, de un texto original usted tiene un enriquecimiento número 1 y un enriquecimiento número 3. Eso me explica lo básico, por qué es tan largo este relato, ¿sí? Bien, ahora vamos entrando en algunas de las palabras claves del relato del diluvio. Fíjense, es el verbo arruinar, ¿no? Entonces, el verbo arruinar va a aparecer en una clave negativa. O sea, ¿por qué Dios manda el diluvio? Porque la violencia de los humanos arruinaban la tierra. La tierra estaba arruinada o pervertida a los ojos de Dios. Así arranca el diluvio. Otro texto, al ver que la tierra estaba arruinada, se había pervertido. Otro texto, porque toda carne, significa todo ser humano, tenía una conducta arruinada, depravada. O sea, ¿cómo empieza el relato del Génesis? ¿Por qué Dios va a intervenir? Porque acá hay gente que con violencia está arruinando la vida. Ahora, el verbo arruinar, acá aparece en un sentido positivo, una acción de Dios. Como estos pueblos que nos invaden nos están arruinando la existencia, Dios sale en defensa nuestro y va a arruinar a los que quieren arruinarlo. Acá voy a arruinarlos, o sea, destruirlos junto con la tierra. Para arruinar, o sea, destruir completamente a toda carne. No habrá otro diluvio para arruinar, o sea, devastar la tierra. Y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para arruinar. O sea que el verbo arruinar es muy importante porque, por un lado, ¿por qué Dios manda el diluvio? Porque acá hay gente que nos está arruinando la existencia. Nos ha invadido, piensa en Babilonia, nos destruyeron el templo, nos han hecho esclavos, nos están arruinando la existencia. Entonces, ¿para qué se cuenta este relato del diluvio? Porque se quiere mostrar que hay una contraofensiva de Dios. Así, Dios va a salir, va a enfrentar y va a arruinar a aquellos que nos quieren arruinar la existencia, ¿no? Bien, decía que el relato del diluvio no es un invento de la Biblia, sino que está tomado de la epopeya de Gilgamesh. Miren, 2500 años antes de Cristo. 2500. La Biblia se empieza a escribir 800 años antes de Cristo. Se escribe el texto hace 1000 años que ya estaba escrito.
Entonces los judíos cuando van a Babilonia se encuentran, ahí tienen las fotos de las tablillas que se encontraron del texto original. No vamos a tener tiempo para leerlo, yo ahí lo transcribí, pero es fotocopia del nuestro, ¿sí? Ven que la tempestad sopló, bueno, es fotocopia a los 7 días y sopla, ¿no? Encalló el arca en Mistir, al 7º día, mandó una paloma, una golondrina, para ver si ya habían bajado las aguas, también un cuervo. Hizo un sacrificio una vez que bajaron del arca y ofrecía incienso al Señor, ¿no? Bueno, bien, el relato lamentablemente no lo podemos leer, sí presento un breve resumen. Adelante, por favor, Nacho. La creación de los hombres por parte de los dioses superiores motivada por una huelga de los dioses inferiores. Brevemente. Había dioses superiores y dioses inferiores. Como en Mesopotamia había que hacer muchos puentes por los ríos, el Éufrates y el Tigre, los dioses menores, a ellos les tocaba trabajar. Entonces le hicieron un piquete, una huelga a los dioses superiores, y dicen, no, nosotros no queremos trabajar más. Entonces ahí a los dioses se les ocurrió como idea, como solución, crear a los seres humanos. ¿Para qué crearon a los seres humanos? Para trabajar. Adelante. La jefa del panteón crea a los humanos para asegurar el servicio cultural. La multiplicación de los humanos perturba con su ruido a los dioses. Aunque parezca un chiste, van a ver que esto es muy importante. Claro, como hicieron muchos seres humanos, me adelanto, a usted le va a parecer un chiste, pero después se lo voy a mostrar bien. Entonces, ¿por qué le van a mandar un diluvio? Porque los seres humanos hacían mucho ruido y no le dejaban dormir la siesta a los dioses. Y por eso se va a decidir mandarle un diluvio. Ahora le va a parecer un chiste, pero seguimos entonces. Estos deciden destruir a toda la humanidad por medio de un diluvio. Un dios previene al sabio Atrahasis de lo que se va a acontecer y lo doctrina respecto a las medidas necesarias para su salvación. Construcción de un barco que lo ponga a él y a los animales y pájaros al abrigo de las aguas destructoras, salvado Atrahasis. Y la diosa madre promete que todo esto no ha de repetirse. Bueno, breve, ahí hemos resumido el relato de los babilonios. Quien conoce el relato bíblico nuestro se da cuenta que hay un parecido impresionante. Ahora deberíamos leerlo, no vamos a tener tiempo. Entonces yo de las partecitas más importantes transcribí un rengloncito que lo vamos a leer medio que a las disparadas, por favor. El Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado y junto con ellos a las bestias. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Voy a hacer una observación. El relato del diluvio, del único que se dice que era un varón justo, es de Noé. Para la Biblia, la palabra justo, justicia, resume toda la espiritualidad bíblica. Es alguien que es recto ante Dios y ante los demás. Pero les quiere llamar la atención de que solo de Noé se dice que es un varón justo. El arca tendrá 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Recuerden que el templo de Jerusalén tenía 3 pisos, ¿no? Pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Por qué tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos? No se dice que Noé parece que merecía ser salvado, meterse al arca, porque era un varón justo. De los otros no se dice, pero por intención no se dice, a propósito. Entonces se está sugiriendo esto: acá se salvan los que merecen y los que no merecen también, todos. No se explica por qué los otros entran.
También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes, de todo lo que es carne, para que sobrevivan contigo. Miren, este es un hombre que ha hecho una réplica, un holandés, para que más o menos me imaginemos, ¿sí? Seguimos. Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros. Los machos con sus hembras, también 7 parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la tierra. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Bueno, acá uno se da cuenta que este relato es como un cuento, una metáfora, un texto para reflexionar. Las personas no viven 600 años, ¿no? Y acá estamos ya en un texto importante. Toda la Biblia es importante, pero acá para lo nuestro esto es muy importante. Acá hay 2 interpretaciones dentro de la Biblia en qué consistió el diluvio. Una interpretación, la de abajo, la que está en morado, dice: una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Hay un grupo de pensadores que, ¿qué fue el diluvio? Llovió muchísimo, los intendentes no arreglaron los desagües y nos inundamos. Yo vivo en barrio donde cada tanto se inundaba la cosa, ¿no? Entonces, era mucha agua y nos inundamos. Pero ahora en el texto anterior que yo puse en rojo, acá hay otro grupo que cuando escriben este relato presenta otra mirada. Dice: ¿qué fue el diluvio? Desbordaron las fuentes del gran océano, o sea, las aguas de abajo, y se abrieron las cataratas del cielo. Entonces, ¿qué era crear? Separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, para que haya tierra firme y el hombre pueda huir. ¿Qué es el diluvio? Es una descreación. Se volvieron a juntar las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿no? Es como una pandemia, ya no hay salida. Es un relato muy duro ¿no? Esta metáfora del diluvio es muy importante. ¿Vieron cuando uno dice, qué sé yo, a ver, el riego país se fue por las nubes, el dólar se fue tanto, la pandemia, el agua nos llega hasta el cuello, ¿ven? El diluvio es eso, habla de esto, de una situación en donde el pueblo de Dios se ve que el agua le llegó hasta no puede hacer tierra firme, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué aparece el diluvio? Como una descreación. Si Dios nos crea, nos hizo de la nada, acá volvemos a hacer nada. O sea que el diluvio está denunciando que la invasión de Babilonia fue terrible. De hecho, sabemos que a partir del cautiverio de Babilonia, Israel perdió el idioma, no volvió a ser una nación independiente hasta 1948. O sea que esta invasión de Babilonia fue una hecatombe en serio. Por eso el relato del diluvio acá lo pone como una catástrofe inmensa. Habían entrado en el arca de Noé sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos, junto con ellos los animales de todas las especies. Entonces Yahvé selló el arca detrás de Noé. Las aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente sobre la tierra. Así continuaron subiendo cada vez más, hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas. Y acá viene, este es el texto central de todo el capítulo, 6, 7, 8, 9. Este es el centro del texto. Y ahora volvamos a recordar cómo Dios creó cielo y tierra según Génesis. Y miren cómo dice acá: Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo, ¿no? Entonces los egipcios nos invadieron, estamos con el agua hasta el cuello, vinieron a arruinarnos la existencia, y Dios ahora hace una contraofensiva. Entonces envía su espíritu, el viento sopla para que bajen las aguas y podamos hacer tierra firme y escapar, ¿no? Entonces ven que el diluvio es un relato contra el cautiverio de Babilonia, ¿no?
Bueno, fueron bajando las aguas hasta que quedaron las montañas de Ararat, soltó un cuervo, una paloma, pero no regresaban, hasta que después soltó una paloma y volvió trayendo en el pico una rama verde, significa que ya se podía bajar, ¿no? Y así bajaron, y acá la última parte vamos a leerla, por favor. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Así empieza el capítulo 1, Génesis 1:28, ¿sí? Sean fecundos y multiplíquense y pongan en la tierra. ¿Ven? Hay una recreación. Si el diluvio fue una descreación, el mensaje del diluvio acá aparece como una recreación. Noé levantó un altar al Señor, ofreció holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes. Acá hay algo importante que se va a repetir. El relato del diluvio para los mitos era para asustar, amedrentar. Israel le va a cambiar el sentido y el relato del diluvio es para decirnos esto. Dios se compromete a que jamás habrá diluvios. No sabemos si alguna vez hubo un diluvio. Lo que está claro en la Escritura es que si Dios existe, jamás habrá diluvio. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Otra vez vuelve a comprometerse que jamás habrá el diluvio. Y esta alianza es ecologista porque no es solo con los seres humanos, con todos los seres vivos, ¿no? Entonces, no es la alianza con un pueblo, con una nación, con una raza, sino con todo lo viviente, ¿no? Adelante. Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra, cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas. O sea, el arco iris. ¿Conocen la expresión, algunos, cuando un jugador de fútbol abandona la profesión, se suele decir colgó los botines? Cuando un boxeador abandona su profesión, se suele decir colgó los guantes. Bueno, acá Dios cuelga su arco. Ya Dios no será un Dios guerrero, por eso depone las armas, cuelga su arco. Entonces, cuando ustedes vean el arco iris, se recordarán que Dios ha hecho una alianza eterna con ustedes y que nuestro Dios no es un Dios de guerra, sino que Dios es un Dios de paz. Noten que este símbolo es muy importante. En la Biblia no se ve muchas veces. Aparece acá en el relato del diluvio y en el Apocalipsis capítulo 4. En una lectura global de la Biblia, comienza y cierra con la misma imagen de un Dios pacífico, no de un Dios guerrero. Me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales. Otra vez vuelvo a decir que no va a haber diluvio, y miren cómo sale tantas veces la palabra alianza.
Fíjense que dijimos, no solo es alianza con los seres humanos, sino con todo ser vivo. Y fíjense, todas las veces sale la palabra alianza. Hay que hacer una precisión sobre este término. En términos modernos actuales, para nosotros, una alianza es como un pacto. Yo me comprometo ante otro a tales condiciones. Si alguno de los dos no cumple las condiciones, el otro queda liberado de ese pacto, de ese compromiso. O sea que nosotros estamos acostumbrados a la palabra pacto en el sentido bilateral. Dos personas iguales hacen un pacto. En cambio, en la Biblia, la palabra alianza, berit, la alianza en sentido vertical. O sea, ¿qué es la alianza acá en la Biblia? Es esto. Dios toma la iniciativa de comprometerse Él a sernos fiel, pero prescindiendo de nuestra fidelidad. No es que Dios nos ama porque somos buenos, no es que Dios nos ama porque no somos pecadores. Él se ha juramentado, se ha comprometido libremente a sí mismo a sernos fieles, incluso a pesar de nosotros mismos. Si la alianza, el pacto, dependiera de nuestra respuesta, hace rato que el mundo no existiría, ¿no? Entonces, ¿qué es la alianza en la Biblia? Dios libremente toma la iniciativa de comprometerse con nosotros por la eternidad, prescindiendo de que nosotros seamos fieles o no. Bueno, miren, hay gente que ha encontrado, dice en el 59 han encontrado el arca de Noé, a estos lugares, lo van a ver. Todavía hay mucha gente, arqueólogos, que andan buscando el arca, ¿no? En la guerra de Irak, porque esta de Babilonia, Irak, fueron muchos arqueólogos allí a buscar a ver qué encontraban, ¿no? Un chino dice que lo encontró. Y esto, miren, muy reciente, 2011, ahí se dice gente que encontró el arca, ahí la encontró, por supuesto hicieron un hotel que se llama el Arca de Noé. Y, bueno, o sea que hay gente que todavía sigue leyendo esto como si hubieran sido cosas que sucedieron, ¿no? No sabe que son textos más para reflexionar, para pensar, que informativos periodísticos sobre lo que habría sucedido. Algunas claves, ya dimos algunas claves, y ahora vamos en otro. Fíjense, la palabra diluvio, fuera de estos capítulos, no sale nunca en la Biblia, una sola vez, sale en un salmo. Pero la palabra diluvio no sale en la Biblia una sola vez. Lo que salen son aguas destructoras. Y es interesante porque estas aguas amenazadoras, por ejemplo, aparecen en la invasión de los babilonios. Entonces hay un texto que solo leo en parte, dice: el Señor hace subir contra ellos las aguas torrenciales y caudalosas del río. Se refiere al rey de Asiria. Y al final dice así: Él rebasará todos sus cauces, desbordará por todas sus orillas y pasará por Judá, inundará, crecerá y llegará hasta el cuello. O sea que las aguas amenazadoras son una metáfora de las invasiones, en este caso de los babilonios, ¿no? Entonces sabemos a qué se está refiriendo este relato. Vinieron los babilonios, nos arrasaron, ¿sí? Nos vinieron y nos llevaron cautivos. Y nosotros, que éramos seres libres, empezamos a hacer nada. ¿Y Dios para qué manda el diluvio? Precisamente para frenar a los que quisieron arruinarnos, ¿no? Un detalle, para algunos será novedoso: estos son relatos muy bien construidos. Esta es una estructura literaria típica del mundo semítico de casi toda la Biblia. También lo van a encontrar en otras culturas, ¿no? Fíjense el relato cómo comienza, termina, ven, si hay una introducción y una conclusión. Está la orden de entrar al arca, B', la orden de salida, subida de las aguas, C', las baja, y en el centro está el fin del diluvio. Eso que yo les decía, que Dios sopla, se acordó de Dios de Noé y envió el viento para que corra las aguas y hiciera la tierra seca. Ese es el centro del relato. Cuando uno dice que el centro del texto, el mensaje es este, no es una sensación sentimental, yo siento que la palabra dice esto. No, hay que estudiar y hay que saber que hay estructuras literarias muy fáciles de reconocer cuando se estudia y se ve que hay un significado, ¿no? Ahí lo tienen más detallado, ¿sí? Y miren acá, ven, esto es un detalle, ven,
mucho más detallado, no nos detenemos. Miren qué bien armado está el texto bíblico, no nos interesa que registren esto. Bien, bueno, ¿dónde quedó el arca? Quedó, dice los montes de Ararat, en la actual Armenia. Si uno lo quisiera buscar realmente, vaya allí y si hay algo lo va a encontrar. Veamos que este es un relato didáctico, por favor. Construir una nave de 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto con 3 pisos de 5 metros de altura cada uno, medidas de un transatlántico moderno jamás logrado hasta el siglo XIX. No se conocía el uso de los metales. ¿Cómo se podía hacer un navío tan grande sin instrumentos metálicos? Se habría necesitado el concurso de cientos de personas. ¿Cómo fue construido solamente con el aporte de Noé, sus 4 hijos y sus esposas? Sus 3 hijos. ¿Puso 4? Sí. Un error mío, 3 hijos. Bueno, todos nos damos cuenta que el relato es un relato didáctico, ¿no? Una más como para... ¿Cómo pudieron reunir una pareja de todas las especies existentes para salvarlas? ¿Fueron capaces de recorrer los 5 continentes del planeta para traerlos, algunos desde 20.000 kilómetros de distancia? Existen 1.700 especies de mamíferos, 10.087 de aves, 987 de reptiles y 1.200.000 de insectos. Se calcula que en esa época las especies de mamíferos eran 15.000, la de aves 25.000, la de reptiles 6.000, la de los anfibios 2.500 y más de 10 millones de insectos. O sea, ¿cómo metieron a todo eso en el arca? ¿Cómo alimentaron a tanto bicho? ¿Cómo lograron los ambientes para los diversos bichos? Es absolutamente imposible. O sea que no nos tenemos que detener en esto. Acá no hay un relato de algo que ha sucedido. Acá hay un relato catequístico para pensar, ¿no? Hay un mensaje, ¿no? Bien, vamos a ver, insistiendo en el mensaje. Ya sabemos que este relato es un mito, el Gilgamés, ¿sí? Que nosotros conocimos estando cautivos en Babilonia. Digo nosotros, el pueblo de Dios, cautivo en Babilonia. Sabemos que el relato bíblico, el Génesis, está fuertemente inspirado en ese relato y se escribe en torno al siglo V, siglo IV antes de Cristo. Si ustedes ven rápidamente, a la izquierda puse la estructura literaria, ustedes ven que, voy a hacer una expresión exagerada, es una fotocopia. Claramente el relato es igual, salvo al comienzo y salvo al final. Empiezo por el final. Fíjense que en el final, en el relato babilónico, no hay bendición. En cambio, en el relato bíblico sí. En los mitos, los relatos terminan mal. ¿Para qué ha servido el mito? Muchas veces el mito sirve de control social del pobre y del ignorante. Todo termina mal. Dios me manda castigos. ¿Por qué? Porque no dejé dormir a 7. Eso no. Entonces, los mitos muchas veces cumplieron una función política muy fuerte para los imperios de control social del pobre, del ignorante. En cambio, la Biblia cambia el sentido. Lo que terminaba mal en hebreo se dice, en griego se dice disvangelio, una mala noticia. La escritura convirtió en un evangelio, en una buena noticia. El relato del mito es un disvangelio, una mala noticia. En cambio, el relato bíblico es un evangelio, una buena noticia. Dios termina comprometiéndose a hacernos una alianza perpetua, bendición, multiplíquense. La otra gran diferencia es el comienzo. El comienzo en la Biblia es porque se está expandiendo la violencia, vienen a arruinarnos la existencia y estos ejércitos nos van a invadir. Es por eso que Dios manda un diluvio. Se quiere frenar la violencia, quiere frenar a estos que vienen a arruinarnos. Es un acto de justicia, no es un castigo arbitrario, sino que quiere defender a su pueblo de los invasores. En cambio, en el relato mítico, yo ya lo dije, pero lo voy a leer porque ustedes pudieron haberles causado risa lo que yo dije, y el texto dice así: la tierra de los hombres, este es el relato mítico, ¿por qué los dioses mandan un diluvio? La tierra de los hombres mugía como un toro y por el estrépito que formaban. El Dios estaba molesto.
Enlil oyó su griterío y dijo a los grandes dioses: demasiado duro es para mí el clamor de la humanidad. Por el estrépito que arman me veo privado del sueño. Que venga una peste que les haga callar. Evidentemente que suena a chiste, pero no es un chiste. O sea, ¿qué ve acá? Que en el mito el diluvio es un castigo arbitrario, no tiene un motivo. Pero la arbitrariedad es importante, porque si Dios es arbitrario, yo debo temerle, yo no sé por qué me van a mandar un diluvio y van a matar a toda mi familia. Entonces, cuidado que los sociólogos, inspirados en estas cosas, dicen, miren, el origen de la religión está el miedo. Si usted saca los miedos, no va a haber religión. Bueno, ciertamente que esa crítica pega a muchas religiones. Fue la crítica del marxismo, ¿no? Que la religión es como el opio de los pueblos, ¿no? Bueno, a muchas religiones esa crítica les pega en el alma. Yo creo que a la Biblia no. ¿Cómo resumir el mensaje de este texto? Bueno, en primer lugar, la salvación es para todos, ¿no? Entonces, ya dijimos, se salva Noé porque es un varón justo, pero se salvan los otros, que no se dice, pero esto es profeso. Se salvan los que merecen y los que no merecen, ¿sí? Bien, yo no puedo dejar de... Quiero leer dos paginitas. Uno de los grandes literatos de América Latina es Alejo Carpentier, grande. Todos conocemos a García Márquez, Roa Basto, Juan Rulfo. No, Alejo Carpentier es uno de los grandes, ¿sí? Entonces, Alejo Carpentier, bueno, uno de sus cuentos es Los Advertidos. Está digitalizado, si lo buscan en internet lo van a leer. Yo extraje algunas frases del capítulo 4, que termina el cuento, ¿no? Yo cuento, hago un resumen. Cuenta el diluvio. ¿Y cuál es la sorpresa? Que está Noé y de repente ve que viene otro, que es como un Noé de otra cultura, un Noé de los griegos. Y se presenta, dice, sí, Dios me dijo que haga un arca para que salve a parejas de animales, bla. Y acá estamos, parece que el agua está bajando. Y en eso aparece otro, que llamaríamos un Noé de los babilonios. Y también dice, sí, Dios a mí me dijo que haga un arca, si se salvan algunos, los animales, qué sé yo. Parece que está bajando. O sea que se están encontrando los distintos Noé de las distintas culturas. Y aparece el Noé de los griegos, y así. O sea que se van juntando los diversos Noé, que sus diversos dioses le han dicho que construyan el arca para salvar a la gente. Entonces aquí hay una sorpresa. Entonces ven ahí, y hasta que en un momento se dan cuenta de esto, y cada uno cuenta el mismo relato, ¿no? Y empieza, uno de ellos dice, pronto, uno de los Noé, pronto abriremos las escotillas y saldrán los animales a sus pastos fangosos, y se reanudará la guerra entre las especies, y los unos devorarán a los otros. Todo está en saber si los hombres habrán salido mejores de esta aventura, dijo Noé. Muchos deben haberse salvado en la cima. Entonces fíjense, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿los hombres habrán aprendido algo de esta pandemia? Habrán aprendido, miren que el cuento se llama Los Advertidos. Dios les advirtió, pero acá los Noé dicen, che, ¿y habrán aprendido? O no voy a decir que cuando salimos todos de la cuarentena salimos peores, ¿no? Y bueno, esta es una parte importante, los capitanes, los Noé, cenaron silenciosamente. Una gran congoja les ponía lágrimas en la garganta. Se les había venido abajo el orgullo de creerse elegidos, ungidos. Claro, nosotros creemos que la nuestra es la única religión, es el único Dios, los únicos elegidos, pero se siente bien. Cuando entenderá que hay otros dioses, otras religiones, otros ungidos, somos iguales. A uno se le baja la autoestima. Entonces dice, una gran congoja les ponía lágrimas en la garganta. Se les había venido abajo el orgullo de creerse elegidos, ungidos, por divinidades que en suma eran varias y que hablaban a sus hombres de idéntica manera. Por ahí deben andar otras naves como las nuestras, ¿no?
Más allá de los horizontes, mucho más allá, debe haber otros hombres advertidos, navegando con sus cargas de animales, ¿sí? Debe haberlos por otras partes, ¿no? Y hasta que al final, cada Dios le va diciendo a cada Noé que bueno, que ya hay que volver a su propio lugar, aprovechen las correntadas de agua para volver cada uno a sus pueblos, los griegos a su lugar, etc., ¿no? Y entonces, Amilagua, que es precisamente de América Latina, diríamos nosotros, el anciano sería el Noé nuestro, dice. Y pronto el anciano Amilagua se encontró solo con su gente y con sus animales. Los dioses eran muchos, pensaba, y donde hay tantos dioses como pueblos, no puede reinar la concordia, sino que debe vivirse en desavecinencia. Fíjense, otra crítica a las religiones. Si hay muchos dioses, cada uno va a creer que el suyo es el verdadero y se va a sentir derecho a combatirlos a los otros. Por eso, en los fines del siglo XX, ha habido duras críticas a las religiones, diciéndoles, cuidado, los monoteísmos han sido origen de algunas guerras, ¿no? Y termina, y bueno, al final, de hecho, se enteran que, bueno, y al final termina con, bueno, vuelven los pueblos y sale la gente de las canoas y evidentemente empiezan a guerrear de nuevo. Estaba el bando de la montaña contra el bando del valle, ¿no? Y termina el cuento diciendo así, y todos terminan peleándose. Ya tenía este un ojo colgándole en medio de la cara, ya tenía el otro las entrañas de fuera, ya tenía el otro el cráneo abierto por una piedra. Creo que hemos perdido el tiempo, dijo el anciano Amilagua, poniendo su enorme canoa a flote. Es un texto duro, ¿no? Estamos ganando o perdiendo el tiempo, ¿no? Este diluvio que nosotros estamos viviendo nos encontrará mejores. Nosotros también somos advertidos. Bueno, ven, una genialidad que hace Alejo Carpentier, es un cuento que vale la pena leer. Bueno, el tiempo se nos ha cumplido, así que terminamos. El tema, estábamos hablando de Biblia y coronavirus. Hemos presentado algunas famosas críticas que vamos a encontrar en las obras literarias y después nos hemos concentrado en el relato del diluvio, que suele presentarse como un ejemplo de que Dios castiga. Nosotros vemos que al contrario, Dios sale a liberar a su pueblo, ¿no? Entonces, exactamente al revés de lo que la interpretación común suele decir sobre esto. Y al final presentamos un ejemplo, una interpretación brillante de Alejo Carpentier. Bien, terminamos el miércoles que viene, hablaremos de esto, pero concentrándonos en la persona de Jesús. Jesús tuvo una experiencia traumática muy dura. Jesús terminó en la cruz, terminó en la cruz. O sea que también es un gran interrogante, ¿no? Dios quiso la muerte de Jesús. Ustedes recordarán, han estado en misa estos días, cuando Lucas dice, ya hace decir a Jesús, era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Entonces uno se pregunta, ¿es cierto que era necesario que Jesús fuera asesinado? La muerte de Jesús es un plan de Dios, la muerte de Jesús es querida por Dios. Dios quiere que su Hijo sufra. Este es un Dios sádico. ¿Conoce la palabra sádico? Se la conozco, pero no. Sádico es el que goza haciendo sufrir a otro. Dios Padre es un Dios sádico. Y la palabra masoquista es el que goza sufriendo. Jesús era un masoquista. A Jesús le encantaba el dolor. Se sentía más cerca de Dios cuando más sufría. O sea, nuestro Dios es sádico, masoquista, terrible que así sea. De eso hablaremos. Recuerdo por última vez, en mayo vamos a comenzar un curso largo sobre Evangelios y Salmos, pero eso ya va a ser un estudio de 1 hora y media, cada semanal, en grupos de 15, va a ser por Skype. A quien le interesa engancharse, estamos armando los grupos, ya hay 4 grupos que están cerrados, queda lugar para 4 personas, viernes
a las 19:30, así que habría que apurarse. Pero a quien le interese, ya sea por Facebook o por mail, se comunica y vemos cómo lo incorporamos. Bueno, entonces agradeciendo de nuevo al Padre Juan Pablo, a María Fernanda y a César. Antes de la bendición damos pie a una preguntita. A ver. Moni Darío Tapagnone dice, ¿qué finalidad tendría hoy día seguir leyendo una lectura dirigida al pueblo de Israel para ese momento, con la dificultad de tener una interpretación certera del mensaje? Bien, entonces el pueblo de Dios, la historia de Israel, así diría Pablo en Romanos capítulo 10, la historia de Israel es una gran parábola en donde uno aprende lo que Dios espera de nosotros. Entonces cuando leemos el Antiguo Testamento, aquellos relatos, la creación, el diluvio, Abraham, Moisés, cuando nosotros leemos aquellas escrituras, es que Dios ha querido revelarse en las marchas y contramarchas de este pueblo. Entonces, fíjense, en Noé que encontramos un Dios que ama a todos, no una raza, no un pueblo. Noé no era judío, no sabemos quién era. Entonces, ahí tenemos un Dios que ama a todas las etnias, ¿sí? Entonces, un Dios que está por encima de las religiones, de la iglesia, de las razas, de las culturas, ¿no? Bueno, eso aprendemos leyendo el Antiguo Testamento, ¿no? En el diluvio estamos aprendiendo que Dios toma partido por los que son esclavizados, humillados y ofendidos, sale en su defensa, y si Dios existe, siempre existirá la esperanza de la liberación. Entonces son relatos que ayudan a pensar, a renovar la fe, a profundizar nuestra fe. Claro, exigen aprender algunos criterios de interpretación que hoy en la catequesis, gracias a Dios, se enseñan. Entonces, hoy la catequesis está bastante actualizada, entonces pregunté a los catequistas del barrio y algunas indicaciones para hacer una interpretación más profunda, más rica de la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, entonces por hoy terminamos pidiendo la bendición del Señor. Recuerden que el reto del diluvio termina con la bendición, ¿no? El Señor esté con ustedes. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, saludos a todos. Chao, los desconectamos.